Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver las funciones de varias variables. Concretamente vamos a ver qué son y qué representan. Es un vídeo introductorio, no entraremos mucho en materia, pero en los siguientes iremos viendo más aspectos de matemáticas que están relacionados con este tema de las funciones de varias variables. Ya veréis que es muy interesante y muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una función de una variable, ya sabemos cómo trabajar con ella. Simplemente tenemos una formulita que nos va dando los valores de y. ¿Vale? Entonces ya sabemos que se llama función de x porque lo que va a valer y depende de qué valor le vamos dando a x. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de funciones, ya sabemos identificar cuál es la variable independiente, que normalmente se pone en el eje horizontal, y la variable independiente, que normalmente se pone en el eje vertical. Vale, pero ¿qué ocurre cuando le añadimos una variable independiente más? Si os fijáis, ahora tenemos un dibujo en dos dimensiones. ¿Qué pasa si le añadimos un eje más? Pues vamos a tener, seguramente, bueno, depende mucho de la función que nosotros tengamos, pero vamos a tener una superficie en tres dimensiones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fijaros, aquí tenemos una función de dos variables y ahora en vez de llamar y como la variable independiente, normalmente, aunque esto ya os digo que vosotros podéis hacer lo que queráis con vuestras matemáticas, las matemáticas están para serviros a vosotros, no para que vosotros os adaptéis a las matemáticas. Eh, Aquí vosotros vais a poner la letra que queráis. Ahora bien, sí es cierto que por convenio, normalmente cuando se estudia este tipo de cosas, se suele llamar en dos variables, pues a la i independiente y, perdón, dependiente, y a la x se le llama dependiente. Cuando tenemos tres variables, a la dependiente se le llama z y a las independientes se les llama x e y. Entonces, como ya sabemos, las independientes simplemente significan que van a ir cogiendo valores de forma progresiva sin que nada le afecte. Pero el valor de la variable dependiente va a ir cambiando en función de cómo nosotros nos vayamos moviendo por un eje y por el otro. ¿Vale? Entonces, fijaros que hasta aquí, si fuera una cosa de dos dimensiones, tendríamos el mismo dibujo. ¿Lo veis? Pero claro, ahora al añadir una dimensión más, tenemos esta esfera. Más o menos no es una esfera, es una cosa más así estirada, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Entonces, la cuestión cuál es? Que, fijaros, si me fijo y comparo, veo que el eje X sigue siendo horizontal. El eje Y, tal y como yo lo he puesto, es vertical. Pero ahora el eje Z es el que le da la profundidad. Vamos a moverlo. Fijaros qué interesante. ¿Veis? Si cuando nosotros estudiamos estas funciones, si nos las imaginamos como que estamos viendo la figura desde arriba, se ve más claro. Podemos ver la relación que teníamos con una variable, perdón, con dos variables o con tres variables. Pero si ahora lo vemos con otra perspectiva, vamos viendo ya las tres dimensiones. ¿Ves? El eje X, el eje Y, que era este que teníamos aquí, pues ahora lo estamos viendo inclinado para que podamos ver la figura en tres dimensiones. ¿Veis? Qué interesante. Bueno, pues, ¿qué representan las funciones de varias variables? Pues como acabamos de ver, representan superficies, entre otras cosas que ahora iremos viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta superficie de aquí, que si os dais cuenta es el icono de nuestro canal de YouTube. Tenemos esta de aquí. Tenemos esta que ya es un poquito más
más extraña, podríamos decir. La cuestión es que en función de la formulita que nosotros tengamos aquí, vamos a tener una representación gráfica. Bien, pero otro sentido de las funciones de varias variables pueden ser, por ejemplo, cálculos, pues, por ejemplo, de física, porque tenemos dos magnitudes que están relacionadas y una tercera va en función de esas dos magnitudes, o en economía podemos estudiar, por ejemplo, cuánto puede costar la producción de un producto en función, por ejemplo, del número de trabajadores, el número de máquinas, el número de horas. Pues cada cosa que estamos diciendo, eso es una variable. Vamos a ver ejemplos sencillos. Centraros ahora en que ya no estamos viendo superficies, sino lo que estamos viendo es relación entre variables, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo siempre cuando hacemos que una función depende de x, o por ejemplo una función depende de x y de y. Lo que estamos haciendo es ver la relación que hay entre la variable dependiente y las independientes. Bueno, pues en este caso vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el consumo que tiene un coche, ¿vale? Los datos me los estoy inventando, por eso pongo aquí ficticio, pero es para que nos hagamos una idea de cómo haríamos una función de una variable o de dos variables en función de los parámetros que nosotros tenemos. Por ejemplo, el consumo del coche va a depender, tal y como lo pongo aquí, de la distancia. Aquí pongo los qué significa cada letra. Entonces la distancia en kilómetros y el consumo va a ser en litros. Entonces yo pongo aquí que el consumo va a ser de 0,07 por D. He hecho unos cálculos matemáticos y he visto que la formulita que me sale es esta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros cuando estudiamos los coches, cuando queremos comprar un coche o queremos comparar los consumos de los coches, lo que estamos haciendo es ver el consumo cada 100 kilómetros. Pues entonces, si yo digo, vale, pues la distancia, pues vamos a ver cuánto ha consumido ese coche en 100 kilómetros. Pues 0,07 por 100, ¿vale? Que esto, para que veáis cómo se escribiría o cómo se iría haciendo, sería algo así. A ver. Que el consumo del vehículo a los 100 kilómetros sería, pues sustituimos, como ya hemos hecho siempre en la primera, cuando trabajamos con una variable, pues simplemente eso. 0,07 por 100, que es el valor que le damos a la D, entonces me da que esto es 7 litros. Entonces lo que acabo de calcular es cuánto consume mi vehículo a los 100 kilómetros. ¿Que me interesa saber cuánto consume mi vehículo a los 10 kilómetros? Pues lo mismo, sustituimos la D por 10 y sabríamos cuánto nos da en 10 kilómetros, que en este caso es 0,7 litros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros consideramos más parámetros, más factores, más variables, la función se va cada vez complicando más. Nosotros estamos viendo ejemplos de dos variables, pero puede haber funciones de 20 variables, de 30 variables. Eso ya depende de lo complejo del caso que tú estés estudiando. A ver, en este caso, por ejemplo, ahora vamos a considerar que el consumo del coche va a depender de, es decir, va a ir en función de la distancia que estamos recorriendo y de la marcha del coche que estamos usando. Porque ya sabéis que, sobre todo los que conducís o los que habéis visto conducir, si tú vas con el coche y vas en primera, claro, vas a una velocidad muy lenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que para hacer los mismos 100 kilómetros vas a consumir mucha más gasolina.
Si metes segunda, pues vas a consumir un poco menos. Si metes tercera, vas a consumir un poco menos. Así hasta la última que tengas. Entonces, en este caso yo estoy suponiendo que el coche tiene 5 velocidades. Bien, entonces, si yo quiero saber cuánto consume mi vehículo, digo, vale, pues a ver, digo, quiero saber cuánto consume a los 100 kilómetros si voy en primera. Pues esta formulita que me la he inventado yo, ¿vale? Pero que puede perfectamente ser válida si los datos fueran, eh, si estuviesen medidos, podrías dar algo así, por ejemplo. Pues yo simplemente sustituyo los valores, ¿vale? Y digo, a ver, 0,7. ¿Cuántos kilómetros hemos dicho? Vale, pues por 100. Y luego, vale, ¿qué influye esto? A ver, pues 5 menos, si voy en primera, pues la marcha es 1, m es 1, entonces esto es igual a 7 más 4, que es igual a 11 litros. Anda, pues ya sé que en primera gastaría, en vez de 7 litros, gasto 11 litros. Vale, pues ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, calculo cuánto voy en tercera? Pues hacemos lo mismo. Esto es igual a lo mismo, 0,07 por 100 más 5 menos 3. Si voy en tercera, lo lógico es que consumamos menos, ¿verdad? Pues entonces 7 más 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, efectivamente, consumimos 9 litros. ¿Y qué pasa si voy en quinta? Pues en quinta hago lo mismo. Igual 0,07 por 100 más 5 menos 5 igual a 7 más 0, que es igual a 7 litros. Una cosa que os quiero decir es que yo ahora estoy poniendo el desarrollo de las formulitas, pero es más que nada para que podáis ver eh, qué es lo que estoy sustituyendo y cómo va condicionando el resultado. Es decir, si yo aquí, eh, ¿veis? Yo ya sé que esto es todo el rato 7 litros, no hace falta ir multiplicando por 100, porque ya podría calcular directamente, pero me interesa que veáis lo que estoy haciendo, cómo voy calculando ese resultado. Y luego aquí los paréntesis, estos paréntesis en realidad sobran totalmente, no son necesarios. Pero me gusta ponerlos para que veáis que eso, digamos, es como una especie de bloquecito dentro de la función, ¿vale? Pero esto en matemáticas es un absurdo, no es necesario poner esos paréntesis, ¿vale? En realidad esto lo veríais así, no tendríais que estar viendo, o incluso lo lógico es que esto fuera así, menos m más 5. Esto es como normalmente podríais ver la función, ¿vale? Pero que yo lo estoy poniendo ahora de esta manera más sencillita para que podáis ir viendo cada variable cómo va afectando, ¿eh? Pero simplemente es eso. Bueno, pues entonces en el cálculo es lo mismo. Yo no tengo que ir poniendo estos paréntesis, pero bueno, para que lo podáis ver, lo estoy haciendo en esta ocasión. Y entonces simplemente, pues a los 5, perdón, en quinta marcha a los 100 kilómetros, mi vehículo consume, pues esta operación de aquí, que sería 7 más 0, igual 7 litros. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Concretamente el de una estufa de 1000 vatios que tenemos en casa y queremos saber cuánto dinero nos cuesta usarla. Que esto es lo típico. Yo estoy muy acostumbrado a ver a mis compañeros de piso o no sé, amigos o lo que sea que no se aclaran, se creen que usar una estufa durante una hora cuesta mucho dinero y en realidad no. En realidad lo que cuesta, o sea, lo que hace que la factura sea más alta es usarla durante muchas horas. Ahora vamos a ir viendo este ejemplo con más detalle que perfectamente
calculándolo desde la factura que tenéis en casa, podríais ver el consumo exacto. En este caso, los datos que yo uso son orientativos, porque depende de tu tipo de contrato, la cantidad de políticos que haya en la junta de dirección de la compañía eléctrica, de lo correcto que sea el gobierno del país que tengas en ese momento, de la fecha en la que tú estés viendo este vídeo, porque claro, la factura yo ahora la estoy viendo el día 26 de diciembre del 2016, pero si este vídeo lo ves dentro de un año, pues claro, ahí habrá subido seguramente la factura y ya pues costará un poquito más. También dependerá de la ciudad y del país. Normalmente, que yo sepa, me puedo equivocar, pero que yo sepa, esto sobre todo va condicionado desde el gobierno central, no tanto de la ciudad, que eso en las aguas, en la factura del agua sí que cambia más. Pero bueno, vamos a ver exactamente en este caso, ¿vale? Lo que estamos viendo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, y esto yo lo he calculado en mi factura de la luz, es que el precio kilovatio hora es, eh, perdón, el precio kilovatio hora en una potencia contratada de 3,3 kilovatios es de 12,5 céntimos a la hora, ¿vale? En mi factura no tengo ningún modificador en el sentido de si consumo esa hora de electricidad por la mañana o por la noche, cambia el precio, ¿vale? Eso hay facturas que sí que lo tienen y otras que no. Entonces, por si alguien no está familiarizado con esto, todos los aparatos eléctricos, ¿vale? Se miden en vatios. Es lo que es la potencia que consumen, ¿vale? El consumo del aparato se mide en eso, en vatios. Entonces, ¿qué pasa? Que la factura de la luz se mide en kilovatios, es decir, 1000 vatios a la hora. El precio que a ti te dan es cuánto cuesta 1000 vatios durante una hora. ¿Eh? Y la potencia contratada, que en este caso es de 3,3, es un modificador. ¿Qué significa? Que si cuanta más potencia contratada tengas, este precio de kilovatio hora es mayor. Entonces, por eso hay que decir las dos cosas. Lo que te sale kilovatio hora en esa factura perdón, en esa potencia contratada de 3,3 kilovatios. O si tuvieras 2,2 o 4,4, lo que sea, pues eso te va a ir cambiando. En este ejemplo que cogí mi factura y tal, me salió que era 12,5 céntimos kilovatio hora, ¿vale? O sea, que yo me gasto 12,5 céntimos por cada 1000 vatios que yo hago en una hora. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el gasto de la estufa, ¿en qué va a depender? Pues va a depender de eh, el tiempo que yo tenga puesta la estufa y además de la potencia de la estufa. En este caso, la potencia de mi estufa, como he puesto ya aquí en el enunciado, es de 1000 vatios. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sé que 1000 vatios me cuesta 12,5 céntimos la hora. Vale, entonces, ¿de qué va a depender la estufa? Pues de estos 12,5 céntimos y del número de horas que yo vaya a tener encendida esa estufa. Entonces, si tengo 3 horas, pues ¿cuánto queréis que estaré gastando? Pues en realidad, lo voy a poner aquí abajo. Una estufa de 1000 vatios. A ver, lo voy a poner entero. A ver. Pues una estufa de 1000 vatios durante 3 horas es igual a 12,5 por 3, que esto es igual a 36, 37,5. Pues durante 3 horas
estáis gastando 37,5 céntimos de euro. Entonces, si por ejemplo enciendo la estufa una hora, pues una hora es 12,5. Si consumo 24 horas para ver un día entero, ¿cuánto será? Pues gasto de estufa en 24 horas, pues esto va a ser igual a 12,5 por 24. Y como soy muy listo, lo voy a calcular con una calculadora que tengo aquí a mano. A ver, pues en este caso serían 300 céntimos. Que claro, nadie mide en la factura en céntimos, se miden en euros. Pues ya sabemos que 300 céntimos son 3 euros. Pues un día entero de tener la estufa encendida al máximo consumo, a la máxima potencia, sería 3 euros. ¿Qué pasa? Que, claro, la factura se sube porque si es 24 horas al día durante 30 días al mes, es decir, durante todos los días del mes, estaríamos hablando de 90 euros al mes. Pero que si tú simplemente la enciendes una hora para caldear la habitación o lo que sea, pues que no es un consumo realmente exagerado. Son 12,5 céntimos la hora. Bueno, pero ahora vamos a ver que la estufa realmente no es la enciendes y ya consume 1000 vatios. Prácticamente todas las estufas tienen un regulador de potencia. Hay algunas que, por ejemplo, como la mía, que tiene 10 posiciones, ¿vale? Entonces en la posición 1 consume una décima parte, en la posición 2 consume más, en la 3, en la 4, así, y en la posición 10, ¿eh? Tal y como os lo pongo aquí, pues en la posición 10 consume el máximo, que serían los 1000 vatios de la estufa. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Fijaros que ahora, como yo estoy calculando el gasto de la estufa en función del tiempo que voy poniendo la estufa y de la posición de la estufa, es decir, si está en la posición 1 de potencia o en la posición 5 o en la posición 10, me sale una función de dos variables, que en este caso tendríamos la misma de antes y luego esta formulita la he hecho yo así, pues veo que ese resultado de 12,5 depende también de la posición de potencia de la estufa dividido entre 10. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo. Si tú, por ejemplo, estás en la posición 1, ese es que tienes una décima parte de la potencia total que tiene la estufa. Es decir, en vez de consumir 1000 vatios, estás consumiendo solamente 100. Entonces, ¿qué pasa? Que si 12,5 eran para 1000 vatios, pues si tú consumes solamente 100, pues eso tienes que calcular la relación que hay, ¿vale? Tienes que calcular a qué equivale eso. Entonces, simplemente la formulita sale de esta forma. Si tú, por ejemplo, lo pones al máximo, que sería 10, pues 10 dividido entre 10, ¿cuánto te da? 1. Pues sabes que eso es el máximo que va a consumir. Entonces, 1 por 12,5 te sale 12,5 por el tiempo. Vamos a verlo aquí, que es mucho más fácil en un ejemplo. Ya veréis. A ver. A ver, más o menos centrado. Aquí. Vale, pues vamos a suponer que yo ahora digo, ¿cuánto consume mi estufa en una hora? Bueno, en 3 horas, ¿vale? En la posición, pues yo qué sé, por ejemplo, o vamos a hacerlo más fácil. Venga, una hora en la posición 5, ¿vale? Que sería justamente la mitad de la potencia de esto. Pues seguro que dices, bueno, pues si es la mitad, tiene que ser la mitad de 12,5. Pues vamos a comprobarlo. A ver, 12,5 por
una hora por lo mismo de antes. En los paréntesis estos os los estoy poniendo para que veáis como la variable como un bloque. Pero en realidad esos paréntesis sobran, no tiene ningún sentido ponerlos. Entonces, 5 dividido entre 10, ¿vale? ¿Esto cuánto será? Pues 12,5 por 5 dividido entre 10, ¿cuánto es? Pues un medio, 1 dividido entre 2, que es lo mismo que 0,5. Pues 0,5, entonces esto es igual a ver, vale, esto es igual a 6,25. Os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué no estás usando matemática para calcular esto? Bueno, pues básicamente para no ir cambiando de tipo de texto y estas cosas, así que tampoco me voy a complicar ahora mucho. Vale, pues, ¿qué es lo que acabamos de calcular? Pues que el gasto de la estufa a la mitad de la potencia son 6,25 céntimos en una hora. Vale, y si yo, por ejemplo, tengo la estufa, bueno, soy un poco tonto ahora. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, pues yo qué sé, por ejemplo, 7 horas en la posición 8 de mi estufa, ¿cuánto estaré consumiendo? Pues sustituimos en la formulita por 7 horas por lo mismo. Esto no es necesario poner los paréntesis, pero bueno, lo ponemos así. ¿Y esto cuánto nos dará? Pues, a ver, 12,5 por 7 por... Vale, pues nos da, si no me he equivocado, 70 céntimos. ¿Veis? Entonces, lo interesante de este vídeo, de estos ejemplos, es que os vayáis acostumbrando, que vayáis aprendiendo a identificar qué son las variables dependientes, qué son las variables independientes, ver que realmente todo lo que ya sabíamos es más de lo mismo, simplemente es añadirle una variable más. Y en función de eso, pues veréis que las matemáticas que vienen después, de derivar, de integrar, de todas estas cosas, es básicamente lo mismo, simplemente que añadimos una variable más. ¿eh? Así que bueno, espero que os haya servido, espero de verdad que se haya visto claro y que os sirva. Así que bueno, cualquier cosita, espero que os la hayáis podido aclarar así y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos.